El tema que tenemos es las elecciones en la vida cristiana. Y hemos comenzado a estudiar esta gran epístola de Pablo a los Filipenses, la iglesia que estaba muy cerca a su corazón, la iglesia con la cual tenía lazos tan fuertes, la iglesia que hizo la mayor parte de las cosas bien, una congregación muy hermosa de la iglesia en Filipos. No les voy a recordar ninguna de las cosas que ya consideramos al respecto del contexto de la epístola, pero comenzaré más bien aquí en el 7º versículo. Como me es justo sentir esto de vosotros, todos. Lo que está pensando de ellos se dice en el versículo 6, estando persuadido de esto, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ellos estaban allí, firmes en la fe. Ellos perseveraron hasta el final. La doctrina de la perseverancia final de los santos. Y eso lo hemos considerado. ¿Y cómo es que Pablo puede tener tal confianza de que son verdaderamente salvos? ¿Cómo es que él puede tener plena confianza de que ellos perdurarán hasta el final del camino de la vida? Bueno, pues él lo explica. Dice, como me es justo sentir esto de vosotros. Era evidente la palabra. Esta palabra es justo, evidente. Que piense esto de vosotros. Y después dice palabras que no parecen ser demasiado lógicas al principio. Por cuanto os tengo en mi corazón o en el corazón. En mis prisiones, están cerca de mí, son muy amados para mí. Bueno, esa no es una razón para pensar que ellos son completamente genuinos en su conversión y que ellos están ligados a estar firmes, pero es lo que procede a decir después de eso, es lo que cuenta. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, o de mi gracia. Lo que hizo que Pablo se convenciera respecto de los filipenses es lo siguiente. Todos sus intereses estaban con Cristo. Todo su interés estaba en el Evangelio y con sus siervos y con las misiones de los apóstoles y Pablo en particular. Eran siervos fieles que les apoyaban. Se esforzaban más allá de lo posible, por así decirlo, para apoyarles. Y a pesar de que eran pobres, siempre le apoyaban, siempre enviaban ayuda a él. Y cuando estaba en la prisión, ellos enviaban visitantes, y un visitante en particular, Epafrodito, su ministro, su pastor, y le enviaron a él en un camino arduo para visitar al apóstol y para confortarle y ayudarle, y para arreglar ayuda para con él. Y entonces, debido a su lealtad y tenacidad, el hecho que estaban firmes en la fe en estas cosas, entonces él tenía certeza que ellos eran verdaderamente salvos y entonces sabía que Dios les guardaría en la perseverancia. Como me es justo, adecuado sentir esto de vosotros, todos vosotros, no una gran proporción de falsos convertidos allí, y decía entonces, por cuanto os tengo en el corazón. Y sí, ¿por qué os tengo en el corazón? Porque estoy cercano a vosotros, porque en mis prisiones y en la defensa de mi confirmación, dice en el original cadenas, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo. Entonces vamos a ver estas palabras. Sí, enviaban ayuda y le apoyaban, pero también estaban involucrados en la defensa y confirmación del Evangelio. Eso significa la defensa y estabilización del Evangelio. Defendiendo el Evangelio y explicando el significado específico. Bueno, había judíos ahí constantemente atacando a Pablo y a las iglesias. Y ahí estaban también los judaizantes que decían que eran creyentes, que eran cristianos, que creían en Cristo, decían ellos. Y ellos tenían gran celo y habían seguido a Pablo en su obra misionera. Le siguieron en su segunda misión misionera cuando Pablo fue a Filipos, y allí estaban todos los convertidos y le siguieron y le decían a las personas, sí, tienes que creer en Cristo, pero no es suficiente. También tienes que ser un proselito judío. Tienes que circuncidarte y seguir los rituales.
Y Cristo no te puede salvar. ¿Necesitas a Cristo? Sí. Pero también decían, pero también necesitas vivir como judío, obedeciendo a la ley. Y los filipenses habían resistido todo esto, no recibieron esta mala enseñanza, estaban alertas, vigilando en contra de las falsas doctrinas y eso les importaba a ellos. Entonces defendieron el Evangelio y lo preservaron. Y esta es una de las cosas que convenció a Pablo de que ellos eran genuinos convertidos y por tanto iban a permanecer hasta el final. Y dice, es justo sentir esto de todos vosotros, que Dios ha comenzado una buena obra de vosotros y la terminará hasta el día de Cristo, porque en la defensa y confirmación del Evangelio, vosotros sois participantes de mi gracia. Ustedes son parte de la misión. Ustedes representan la gracia de Dios. ¿No? Ahora vamos a hablar de nosotros. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay respecto de nosotros? Hay muchas personas, y creo que son verdaderamente salvos, pero hasta ahí llegan. Creen en Cristo y en su sangre derramada, tuvieron sus pecados perdonados, han venido a Cristo y caminan con Él, pero parecen no avanzar. Espero que ninguno de ustedes aquí sea así y no tienen participación de la defensa y confirmación y la estabilización del Evangelio. Y entonces, si las cosas van mal, no les importa. Y eso ha sucedido en este país durante muchos años. Al final del siglo XIX, el siglo XX, al final, vino un movimiento en las iglesias que empezaba a cuestionar la Biblia y se llama el alto criticismo. Y había creyentes, había iglesias que creían en la Biblia y decían, bueno, algunas de las personas que cuestionan ciertas cosas son grandes hombres y son hombres buenos. Así que no podemos contradecirles, no podemos oponernos a ellos. Y entonces vino la incredulidad entre las iglesias. Y saben ustedes, la iglesia de esta nación y las iglesias, ustedes saben que a partir del siglo XIX y a partir del siglo XX también hubo una erosión gradual de la verdad en las denominaciones principales. De modo que aquellas denominaciones que solían ser sanas y bíblicas se infiltraron con incredulidad y cinismo y abandonaron la Biblia y la verdad del Evangelio. Queridos amigos, esto es porque los creyentes no estaban alerta. Creyentes genuinos decían camino con el Señor, pero no me molesto yo, no me tomo la molestia con ninguna complejidad, con cosas dudosas, no, eso fue trágico. Y eso está pasando hoy en día una vez más. Hay pastores que son bien conocidos en iglesias evangélicas y comienzan y dejan de hablar al respecto del arrepentimiento. No quieren desalentar a las personas, quieren más bien muchas personas en vez de tener creyentes genuinos. Así que dejan de decir a las personas que vengan a Cristo a través de un arrepentimiento genuino y a través de buscar el perdón genuino y una nueva vida en Cristo. Y entonces suavizan el mensaje. Y hay creyentes que van a esas iglesias y no parecen notar estas cosas. No les importa. Y otras personas dejan de hablar del Calvario y de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y cómo Él cargó con el pecado, con el castigo del pecado para poder abrir las puertas del cielo y tomó en sí mismo el castigo eterno del pecado de todos aquellos que creerían en Él y serían salvos. Y dejan de hablar de estas cosas algunos predicadores y algunos de ellos ya ni siquiera lo creen. Y las personas todavía van a esas iglesias y no protestan. No están involucrados en la preservación del Evangelio, en su defensa y confirmación y estabilización. Ellos han sido bendecidos, pero no les importa al respecto de Cristo y su obra y la salvación. Y si otra generación escuchará el verdadero mensaje de la salvación y vendrán a un nuevo nacimiento. Y espero que nadie aquí sea de este pensamiento indiferente, sin tener involucración en la obra, sin llevar la carga, sin preocupación por la preocupación de la verdad, sin educación como creyente. Una verdadera conversión está desapareciendo de muchas iglesias. El mundo está entrando a las iglesias. Las personas no han protestado. Está tomando la adoración del mundo. Las personas están allí y no conocen a Cristo y no están viviendo por Él y nadie parece que le importe. Se hace una profesión falsa de fe, pero la verdad no está allí. Espero, queridos amigos,
Que ustedes no sean así por todas partes sin tener cuidado, sin tener la menor idea de estas cosas. Y así es como Satanás obra. Y Satanás vence así. En muchas iglesias el día del Señor se ha desaparecido. Y las personas dicen, tan solo hay 9 mandamientos ahora. El mandamiento respecto al día del Señor ya no está en vigor. Nosotros sabemos que el día ha cambiado, lo sabemos. Dios ha cambiado el día al primer día de la semana. Y eso es lo que los apóstoles establecieron y eso es lo que se hacía en las iglesias de Cristo, pero todavía tenemos el día de reposo, el día del Señor. El día del Señor es el día del Señor y no tenemos entretenimiento en la televisión y no vamos a trabajar a menos que sea absolutamente necesario porque estamos en deber y no escogemos hacerlo, pero se nos llama. Y no tenemos un día con la familia y disfrutamos en cierto lugar de entretenimiento. No, es el día del Señor. Y siempre que podamos estar allí, estamos en su casa de oración y le adoramos y le representamos y predicamos a otros la palabra de salvación. Queridos amigos, el día del Señor ha sido rechazado. Incluso pastores que dicen que son evangélicos dicen de forma casi orgullosa, yo no soy uno que apoya el Día del Señor, yo no apoyo eso del Día del Señor. Y qué tragedia, cómo se sale con la suya y no son quitados de ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos de entre el pueblo de Dios que no tienen ni idea, no están bien informados, han tomado el Evangelio y parece que le dicen al Señor, no quiero ya nada más, ya no quiero aprender, no quiero la verdad, no quiero estar involucrado en la defensa y preservación, estabilización y confirmación de la palabra de Dios o del Evangelio. Entonces sí necesitamos retarnos a nosotros mismos. Los filipenses, ellos se importaban por estas cosas. Los filipenses tenían una preocupación y oraban y apoyaban y ayudaban. Y entonces el apóstol puede decir de ellos, incluso como me es justo sentir esto de todos vosotros, que perduraréis. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, la misión de la gracia del Evangelio. Versículo 8. Porque Dios me es testigo. Ahora el tema parece cambiar un poco, pero lo seguimos. Dios me es testigo. La palabra que se utiliza aquí es la palabra de donde se deriva el sustantivo mártir. En otras palabras, Dios es mi testigo. Literalmente, el griego es ese. Pero bueno, Dios es mi testigo de cómo os amo y a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. No tan solo estoy diciendo cosas agradables, dice el apóstol. No tan solo estoy diciendo algo agradable. Estoy diciendo algo que es muy serio. Entonces dice, Dios es mi testigo. Él observa, Él sabe que verdaderamente soy sincero en lo que estoy diciéndoles ahora. Os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo, lo más profundo de su ser. Es una expresión que dice, les anhelo profundísimamente. Anhelo verles una vez más muy profundamente. Y voy a detenerme aquí un momento, porque esto es muy importante y es útil a nosotros. Los creyentes se gozan de reunirse con otros creyentes y conocer otros creyentes. Y verdaderamente se les ordena hacer esto. Y les leo unas palabras del Evangelio de Juan 13, el comando de Cristo. 13:34 dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso era Juan 13:34. Y el Señor después lo repite, no una vez, sino 2 veces en el capítulo 15. Y dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y después una vez más en el versículo 17 de Juan 15, esto os mando, que os améis unos a otros. En un muy corto tiempo, en una sola conversación, 3 veces se da este mandamiento de que nos amemos los unos a nosotros, que anhelemos encontrarnos los unos con los otros,
que derivemos ayuda, de ayudar los unos con los otros, que compartamos, que nos apreciemos los unos a los otros y nos ayudemos y obremos juntos por el Señor. El lazo de los hijos de Cristo es un mandamiento del Señor y es vital para nosotros. Así que escuchamos que el apóstol dice: os amo con amor entrañable, muy profundamente, con toda la afección y sentimiento de Cristo. Claro que sí. El apóstol Pablo había sufrido gran persecución. No voy a decirles todo lo que el apóstol sufrió ahora. Constantemente fue rechazado. A veces casi fue destituido porque no había ayuda para él. A través de muchas partes de su vida, él trabajó con sus propias manos, por así decirlo, para apoyar la misión. Los rigores y las dificultades eran inmensas sobre él. Y una de las cosas que le sostuvieron es no tan solo su relación con el Señor, sino también la comunión y el aliento que tenía de otros creyentes. Él pensaba al respecto de la iglesia de Filipo. Él pensaba al respecto del tremendo cambio en muchas personas, un gran cambio. Él pensaba que ellos habían sido cambiados completamente en su carácter, habían sido nuevas personas, y qué prueba y qué aliento esto era para él. Y él amaba encontrar el pueblo de Dios y tener comunión con ellos. Tenemos luz común, tenemos opiniones comunes, tenemos el mismo destino, la misma nueva naturaleza. Y desde luego que hay problemas a veces entre los creyentes, sí. Todos estamos luchando con nuestro pecado residual, todos caemos ante diferentes tentaciones. De modo que hay algunas cosas erróneas y desagradables que suceden, incluso entre creyentes que son amigos, y algunas cosas que nos preocupan tal vez, pero en general, cuánto amamos estar los unos con los otros. En forma general, qué cosa hermosa es tener comunión y amistad con creyentes en quien puedes confiar, personas que han sido cambiadas, personas que tienen integridad, que tienen una nueva naturaleza, que aman las cosas que son limpias, que naturalmente son amables, que se les ha dado tanto y han sido cambiados tanto. Esto es algo maravilloso, el hablar los unos con los otros y tener afecto y respeto y apreciación el uno por el otro, o la una por la otra. Y necesitamos esto. Claro, necesitamos primero al Señor, pero esto también es una bendición que el Señor nos ha dado. Y si estás apartado de la comunión cristiana, nunca te darás cuenta cuánto te pierdes. Y si no vienes a las reuniones de entre semana cuando podrías venir, y yo conozco muchas personas que hoy en día no pueden, y siempre repito esto, tenemos gran compasión por las personas que tienen más de un trabajo y tienen grandes dificultades para venir. Sin embargo, si tú no vienes cuando podrías venir, pues entonces estás apartándote, no tienes comunión y compañerismo y gran amistad, no tienes este aliento. Eres una presa fácil para Satanás. Vas a caer más fácilmente en cosas erróneas. Entonces, queridos amigos, valoren la comunión cristiana, hagan amigos y acérquense mucho a estos amigos creyentes. Versículo número 9. Esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más. Y el original dice algo así: oro que vuestro amor superabunde, o sea, abunde más y más en conocimiento y en todo juicio. Ahora, la oración empezó en el versículo 3, continúa en el 4 y 5, pero ahora continúa una vez más. Y esto pido, o esto oro, que vuestro amor abunde. ¿Ya lo tenían? La oración es que sea más grande y más grande. Amor por Cristo. ¿Reflexionas frecuentemente en Cristo, te pregunto, y su maravillosa condescendencia y amabilidad y gracia? Y lo que Él ha hecho por ti, te pregunto, tú le debes todo a Él. Amor por el Evangelio, amor por la palabra de Dios. Nos reunimos el miércoles pasado y nuestro tema era Génesis 1 y la creación. Y estábamos viendo de una forma positiva todas las cosas notables que podemos ver en la creación, en la narración de la creación en el libro de Génesis. Y tenía preocupación al empezar este estudio
porque creo que hay cierta tendencia, incluso en los mejores creyentes que confían en la palabra de Dios, hay cierta tendencia de encontrar la narración de la creación como si fuera un cuento de hadas, y deseaba mostrarles que no es un cuento de hadas, es poderosamente lógica. Hay razones sólidas y profundas por las cuales Dios hizo las cosas a través de 6 días y no en un momento, y no a través de un periodo de tiempo mucho mayor, y por qué lo hizo en el orden que lo hizo. Sí, e incluso algunos creyentes dicen, pero ¿cómo puedes creer una narración donde la luz viene antes de que se crease el sol? Vimos las razones por eso. Razones sólidas y grandísimas para estas cosas, las cosas profundas de Dios. Y cuando venimos a estudiar la palabra de Dios, tenemos que amarla más y más. Y tenemos que decir, esto no lo vi antes, no lo entendí antes. No me di cuenta cuántas cosas confirman las unas con las otras en la palabra de Dios. Y las cosas profundas de Dios están ahí. No es literatura humana para nada. No hay ninguna literatura humana que tenga esta integridad, y reflexionamos al respecto de esto. Y el apóstol ora que nuestro amor, no tan solo el de los filipenses, sino el nuestro, continúe más y más, y meditemos y pensemos y apreciemos. Amor por el pueblo de Dios, eso ya lo mencionamos. Amor por los perdidos. Tenemos que tener gran compasión por los perdidos. ¿Qué les pasará a ellos? Amor por la obra, amor por el apóstol Pablo, por los mensajeros, etcétera. Oro que vuestro amor abunde aún más y más, sobreabunde. Te pregunto, querido amigo y amiga, ¿piensas al respecto de esto? ¿O que mi amor hubiese aumentado en su ámbito? ¿Estoy limitado a un pequeño número de creyentes, hermanos, que son mis amigos, y nunca intento tener un círculo más grande de hermandad en Cristo? El ámbito de mi amor. ¿O jamás ha intentado dar una mayor expresión de mi amor? A obras de amabilidad y utilidad para otra persona tal vez, y mostrar mayor paciencia y ser más sacrificado. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Esto oro, que vuestro amor sobreabunde, abunde más y más. ¿Piensas al respecto de esto? Tenemos que retarnos a nosotros mismos. ¿Qué está pasándole a mi amor? ¿Dejo que opere en piloto automático, o pienso y oro al respecto de poder tener mayor preocupación para poder expresar el amor de un creyente? Ahora el texto nos trae al tema al cual tendría que haber llegado más rápido. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Y escuchen, en ciencia o conocimiento, y en todo conocimiento. En ciencia y en todo conocimiento o juicio. No voy a tener mucho tiempo para lidiar con la primera parte, sino con la segunda. Conocimiento o juicio o percepción, porque el amor tiene que ver con hacer las elecciones correctas, tener las prioridades correctas. Déjeme que les lleve al versículo 10 un momento, para que aprobéis lo que es mejor o excelente, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para la venida de Cristo, el día de Cristo. Así que el apóstol ora que tengáis conocimiento y juicio, percepción, discernimiento. Tu vida es una serie continua de elecciones. Eso es lo que es la vida. Cada día siempre hay elecciones que nos confrontan. Si estamos viviendo la vida cristiana, tenemos que reconocer estas opciones, y tenemos que tomar las opciones correctas. Oh, dice el apóstol Pablo, que tengáis discernimiento, dice el apóstol Pablo, que sepáis qué es bueno y qué es malo. Miren el versículo 10, para que aprobéis lo que es excelente o mejor. Esa palabra aprobar se utiliza en la literatura griega para describir el probar algo. Por ejemplo, algo, pero en especial metales. ¿Verdaderamente esto es oro? ¿Verdaderamente es plata? ¿Verdaderamente es impuro? Deberíamos probar esto, valorarlo, evaluarlo, para que podamos aprobar lo que es excelente o mejor. Constantemente vamos a probar cosas, vamos a examinar cosas que son excelentes o mejores. El griego literalmente dice cosas que difieren. En otras palabras,
darnos cuenta de lo que es mejor. ¿Cuál es la diferencia entre las cosas? Mañana tendrás una serie de decisiones que tendrás que tomar a través del día. Y nuestra tarea es constantemente determinarnos a reconocer qué es lo mejor que tengo que hacer, qué es lo que debería de hacer, cuál es la mejor opción que debo de tomar. Ahora, si no piensas que la vida es así y tan solo navegas de una forma relajada en tu vida, estarás siendo presa de todo tipo de cosas. Veo esto en la televisión, ahora haré aquello, sí voy a tener esto, ahora iré y veré aquello. Esta persona o aquella persona, ahora tomaré cierto tiempo hablando con esta persona y todo sucederá de pronto. Y lo que se presente en enfrente, lo harás. Y el tema del apóstol es el siguiente entonces, que sobreabundéis en juicio, en discernimiento, y probemos y examinemos lo que es mejor, constantemente. Esa es la vida. Eso es lo que se trata esta vida. Si no lo vemos de esta manera, entonces estamos en grandes problemas. Todo nos toma lejos, ¿no? Todo nos aparta de lo que es mejor. Doctrinalmente, por ejemplo, hay que pensar cuál es la verdadera doctrina de la Biblia. Piensen al respecto de los métodos que se utilizan para poder hacer conocido el Evangelio, las cosas de Dios, la forma en que nos comportamos, la cultura que adoptamos. ¿Qué es mejor? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Tenemos que pensar y razonar, no tan solo decir voy a hacer esto y aquello, aceptaré esto y aquello. No. ¿Cuáles son las prioridades correctas para mí? ¿Cómo debería de utilizar mi noche? Aparte de la tarea y trabajos y responsabilidades familiares que tengamos que hacer, voy a pensar, ¿tengo que estar pegado a la televisión viendo una telenovela o leyendo algo tonto? ¿O conversando de forma excesiva durante el tiempo? ¿O voy a ser productivo y voy a involucrarme y voy a ser participante de las cosas de Dios, haciendo lo que es correcto? Tenemos que hacer elecciones todo el tiempo. Algunas personas se les tiene que decir, ¿cuándo fue los días que tomaste una elección? No hacen elecciones, como ya lo dije antes. Todo sucede de pronto. ¿Qué hay respecto de tus estudios si eres joven? ¿Qué vas a estudiar? Te pregunto. Vas a tardar 2, 3, 4, 5 años en la universidad, es bastante tiempo. Y te cuesta bastante dinero, no tan solo a ti, tal vez a otra persona. Y puede ser un tiempo perdido. ¿Cómo decidiste eso? Bueno, es que a mí me gusta esto o aquello. No, no, no. No es lo que te guste o no. Si eres un hijo de Dios y le amas, necesitas preguntarte, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué es lo que me traerá un trabajo? ¿Qué es lo que va a estar bien con mi caminar cristiano? ¿Qué va a ser útil para Dios? Tenemos que analizar estas cosas, no tan solo dejamos que sucedan. ¿Qué hay al respecto del tiempo de recreación? ¿Piensas lo que es útil? Tal vez dices, podría ser algo que es una actividad individual y por otro lado podría estar haciendo algo que traerá un beneficio a algunas otras personas también. ¿Y cuánto tiempo dedicaré a esto? ¿Qué es lo que leeré? ¿Cómo utilizaré mi tiempo en la semana que comienza? ¿Qué hay al respecto de las cosas que compramos? Necesito cierto equipo nuevo, esto, aquello. Y cierto coche, cierto equipo eléctrico. Bueno, no, otro coche, tal vez. Necesito estas cosas. ¿Cómo tomo las decisiones? ¿Cómo decido? ¿Cuánto dinero es apropiado que me gaste? ¿Qué es lo que verdaderamente necesito? Lo que yo gusto, me gusta esto, aquello, así decido, podría hacer aquello y aquello y comprometerme a alguna carga para poder obtener lo que quiero. No, así no es como el creyente debe de vivir. La vida es siempre elecciones, siempre elecciones. No es gravoso porque el Señor nos ayuda y tenemos su ayuda, pero tenemos que hacer elecciones. ¿Y cómo afectará esto mi mayordomía cristiana y mi testimonio y mi servicio? ¿Y cómo glorificará a Dios? Esto es lo que el apóstol quiere decir aquí. Y aquí pone la doctrina. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde en más ciencia y todo conocimiento, discernimiento, que puedan probar, examinar y evaluar las cosas que son excelentes o mejores. Mejores prioridades, más importantes prioridades. Que seamos por Cristo, Él está en el centro de mi vida, para que podamos ser sinceros y sin ofensa.
tan solo tenemos cierta cantidad de energía y tiempo. Ven estas palabras, para que podáis ser sinceros, genuinos. Que se vea que hemos sido genuinos. La palabra probar viene aquí 2 veces. Que tú puedas probar todo lo que haces, de modo que tú seas probado por Dios y seas encontrado un creyente genuino, porque tienes preocupación. Así es como nos prueba ese hijo mío o hija mía, ese hombre, esa mujer, esa joven, ese joven. Tiene preocupación, está preocupado y deseoso de anteponerme y de vivir por mí y de servirme, para que seáis sinceros, probados y aprobados y sin ofensa para el día de Cristo. Irreprensibles, que no podamos ser culpables. ¿Leíste eso en el periódico al respecto de un hombre que inventó un rifle automático de municiones, un técnico de municiones en Rusia? Bueno, él murió hace poco tiempo, era un hombre muy anciano ya, y aparentemente a través de su vida era siempre entusiasta al respecto de su invención. Y claro, está en todas partes, en todo el mundo. Pero después, conforme envejeció, algo comenzó a estar en su mente. ¿Fui responsable por todas esas muertes que causó ese rifle? ¿Comparto la culpabilidad de todas esas muertes a través de esa arma que creé? Y llegó a ser una carga intolerable para él. Leemos estas cosas al respecto de él. ¿Y qué respecto de nosotros como creyentes? Un día miraremos al pasado y diremos, ¿qué he hecho en la vida? Desperdicié tanto tiempo, todo lo perdí. Me senté enfrente de la televisión viendo porquerías mundanas que estaban programándome e influenciándome. Pasé demasiado tiempo en actividades de ocio, no me apliqué a mí mismo, no tomé ninguna decisiones, no hice ninguna lección. No comencé el día pensando, hoy voy a ser confrontado con elecciones profundas y tengo que examinar, ¿es correcto que yo haga esto o tendría que hacer aquello? ¿Cuáles tendrían que ser mis prioridades? ¿Cómo me tendría que dar yo mismo y mi tiempo? ¿Qué tendría que estar haciendo? Queridos amigos, les quisiera liberar de una edad madura que sea de puro arrepentimiento. Por favor, piensen que tienen que pasar tiempo siendo útiles. Sirvan al Señor. No permitan que tengan la carga en la conciencia. No serví al Señor antes de despertar. No tengo ningún servicio cristiano. No he hecho nada. Puedo recordar una congregación. Y era una congregación grande. Y tenía un gran pastor y maestro. Y aprendieron cosas maravillosas. Pero me sorprendí en saber que esa iglesia, de hecho, no hacía nada. Ahora estoy seguro que algunos de esos miembros, como individuos, hacen cosas buenas, pero esa iglesia no tenía una escuela dominical, a pesar de que era grande la iglesia, no tenía un equipo de visitaciones. Tendrían que haber visitado su vecindario, tenía que haber hecho muchas cosas. Esas cosas que asociamos con la iglesia ferviente, pero no lo hacían. De forma organizada tendrían que haberlo hecho, pero no lo hacían. ¡Qué tragedia! Queridos amigos, irreprensibles, que no podamos ser culpables, que podamos estar en esa situación, que no terminemos nuestro día con arrepentimientos vanos, porque no hicimos algo, porque no participábamos en la gran misión de Cristo, por amor a Él. No hicimos ninguna elección por amor a Él, ninguna decisión sensible y sabia para que podamos aprobar lo que es mejor o excelente, a fin de que seáis sinceros, genuinos e irreprensibles, sin ofensa, que no podamos ser culpables de nada para todo el camino, hasta el final en que Cristo te tome y te lleve a casa, o el día en que Cristo vuelva. Y tan solo menciono el último versículo porque vamos a terminar. Versículo 11. Llenos de frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? No significa tan solo llenos con justicia. Eso sería maravilloso y sería bueno.
no está diciendo justicia, tan solo es el fruto. Los frutos de justicia, las buenas cosas que un buen vivir hace que hagamos. Toda mi vida hasta que venga Cristo, tenemos que estar a su lado. Él vino y sufrió y murió por mí. Él me compró y me salvó y me dio nueva vida. Debo vivir por Él. La semana pasada les mencioné que el tabernáculo tenía sociedades filantrópicas y evangelísticas. Eran como 60 en ese tiempo de Spurgeon. Diferentes grupos, muchos grupos grandes, estudios bíblicos, sociedades que tenían una escuela para los pobres en muchas partes, una escuela dominical aquí y allá. Sociedades o grupos que tenían obras compasivas, muchas obras compasivas. Queridos amigos, esos son los frutos de justicia. Personas que hacen cosas con su tiempo y energía y medios, y todo por el Señor, por el Evangelio. Cuando esta iglesia fue abierta, el Dr. William Brooke, un gran predicador, dijo que él tenía certeza que a través de la predicación en este lugar sería como un gran corazón que impulsara miles de influencias para la gloria de Dios. Y ese es el fruto de justicia. ¿Qué hay respecto de ti y de mí y nuestra vida como individuos? Te reto. Hay cosas buenas que hagamos, amables, cosas que beneficien a otros, hechos de testificación, palabras de testificación, te reto. ¿Estamos prefiriendo hacer esas cosas y eligiendo esas cosas constantemente? Entonces termino con estas palabras. Llenos de frutos de justicia que son por medio o a través de Jesucristo, a través de Él, en el sentido de que Él nos dio la nueva naturaleza. Una naturaleza que quiere hacer cosas buenas y Él nos ayuda a hacer estas cosas buenas a través de su Espíritu para gloria y alabanza de Dios. ¿Cómo puede haber buenas obras que sean para la gloria y alabanza de Dios? Hay dos formas. Traten de recordarlo, por favor. Es muy importante. Buenas obras son partes de nuestra adoración. Las hacemos ya sea que sea directamente espiritual, como por ejemplo explicar el Evangelio, enseñando en la escuela dominical, visitando la comunidad, teniendo participación en evangelismo, o ya sea a través de la utilidad y la amabilidad en la familia y para con otras personas. Hacemos estas cosas porque a pesar de que las hacemos para beneficiar a otros, de hecho, intrínsecamente son actos de adoración a Dios. Estamos ejercitando la nueva vida y la nueva naturaleza. Estamos agradándole a Él. Si haces una buena obra o si testificas, de hecho es un hecho de adoración a Dios. Lo estás haciendo por Él. Y claro, a través de que tú lo haces, traerás adoración y alabanza a Él. Porque las personas darán el crédito a Dios a través de que tú tuviste una nueva vida y tuviste eres una nueva persona y una mejor persona. Incluso tus hijos van a dar gracias a Dios de que eres un padre amable y una madre que se importa por ellos, y todas estas cosas serán parte de tu testimonio. Entonces el apóstol Pablo pasa a través de diferentes temas en estos versículos y no hemos lidiado con uno exclusivamente, pero seleccioné en particular la necesidad de hacer elecciones cada día, cada semana, a través de nuestra vida, escoger las mejores cosas y gobernar nuestro comportamiento por amor a Cristo nuestro Señor. Que el Señor nos ayude a todos.